Ya con usted el mensaje de hoy con el predicador José Luis Mañón. Adoramos su nombre, proclamamos su grandeza, santo es su nombre. Dios bendiga la vida de todos nuestros hermanos. En el mensaje de hoy, tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso del 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde había comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús le contestó: en verdad os digo, me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque comiste pan hasta saciarte. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Oh, gloria al nombre de Jesús. Exaltamos su nombre, proclamamos su grandeza, santo es su nombre. Mis hermanos, en este mensaje precioso, maravilloso, como son los mensajes de Jesucristo. Pero primero nos ponemos en las manos ante el consejero, ante el admirable, ante el Espíritu Santo. Un paseate, Espíritu Santo, derramando tu gracia, derramando tu unción. Ven, Espíritu Santo, envía tus dones, envía tus carismas, envía sabiduría y discernimiento para que podamos comprender el mensaje de hoy. Amén. Mis hermanos, en el mensaje de hoy lo podemos titular Trabajar por el alimento que perdura para la vida eterna. Ay, santo. Y un subtítulo: Crean en el que ha enviado. Ay, santo. Felicitar nuevamente a todos los trabajadores, que fue en el día de ayer, se estuvo compartiendo esa celebración, pero en la República Dominicana ha sido movido para el día de hoy, lunes 2. Ay, santo.
Bendito sea el nombre de Jesús. Pues bien, mis hermanos, en el mensaje de hoy, titulado Trabajar por el alimento que perdura para la vida eterna. Ay, santo. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Recuerden lo que la levitación, el caminar Jesús por el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos, es decir, cada quien por su lado. Entre tanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde había comido el pan después que el Señor había dado gracias, porque mis hermanos tenemos que dar gracias al bendecir los alimentos. Esto es un gesto, una forma de Jesús ante su Padre, y también nosotros tenemos que imitar al servir los alimentos. Y cuando nos inviten en un momento, sea social, de tu trabajo o cualquier otra ocasión, toma la iniciativa si no se ha bendecido los alimentos, porque la gente quiere tomar los alimentos y comerlos, pero hay que bendecirlo. Hay que darle gracias al Señor y no debe darte vergüenza. Ay, santo. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, y se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús, al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Ay, santo. Recuerden, mis hermanos, que Dios tiene esa facultad omnipotente, omnipresente, puede estar a la vez en cualquier lugar, puede desplazarse. Recuerden cuando Jesús se le apareció a sus discípulos que estaban con la puerta cerrada, pues ahí estaban ellos y lo tocó Tomás. Esto es una realidad, esto no es un cuento. Jesús ha resucitado y estas son de sus manifestaciones de Dios. Ay, santo. Hay gente que no cree en Dios. Hay gente que no cree en esta presencia de Dios, incluyendo cristianos que van a la iglesia. Comienzan a meditar la palabra de Dios de una forma tan teórica y no espiritual, de rutina, van a la iglesia por ir y no comienzan a profundizar estas situaciones y no le creen a Dios. Así como Dios puede desplazarse de un lugar a otro, también tus problemas, tus situaciones, Él lo puede tomar y hacer una realidad con Él. Ay, santo. Por tanto, es un Dios grande y extraordinario el cual tenemos. Que vemos muchas personas que niegan la existencia de Dios. Y muchos cristianos, por querer congraciarse con un público X, ante una entrevista o algo que le invitan, y el contrario le dice: si tú crees en esa teoría, crees en eso, la persona niega a Jesucristo. Se dejan envolver por las emociones, por el momento. Y a Jesús hay que defenderlo permanentemente, esa realidad de Jesús. Si usted lee palabra de Dios o escucha diariamente, no es para guardarla, es para aprender y profundizar. Y no son letras muertas, son palabra de Dios viva, permanente. Ustedes han escuchado muchos testimonios, personas que, por eso lo coloco, para que creen, pero no damos
toda esa cantidad de testimonios que la gente le envía a uno, sino mostramos algunos para que vean la realidad que Jesús está vivo. Ay, santo. Pues bien, mis hermanos, Jesús le dice, en verdad os digo, ustedes me buscan no porque yo hice signos, sino porque comieron el pan y se saciaron. Ay, santo. Pero Jesús le dice, trabajar no por el alimento que perece. Escuche bien, perecer, que muere, que se pierde, que desaparece, que es efímero. Ay, santo. Porque hay personas que incluso van a la iglesia con ese fin de obtener un bien material, sea X cosa. Pongo un ejemplo, puede ser cualquier otra cosa, una casa, un carro, un yate, lo que usted quiera. Después que lo logran, dice, ya eso era lo que yo quería. Y Jesús nos está diciendo, no trabajen por eso, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Ay, santo. ¿Y quién nos va a dar ese alimento que perdura para la vida eterna? El Hijo del Hombre. ¿Y ustedes saben quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Y a este lo ha sellado el Padre. Ay, santo. Dito sea el nombre de Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? Preguntan ellos, para realizar las obras de Dios. Jesús le dice, la obra de Dios es esta, simplemente, que ustedes crean en el que Él ha enviado. Ay, santo. ¿Y a quién fue que envió el Padre? A Jesucristo. Simplemente ustedes creen en Él. Porque hay gente que quiere hacer muchas cosas en la vida y está bien para agradar a Dios. Y Jesús nos está diciendo, creen en mí, simplemente, créale a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Que eso es la garantía de vida eterna. Jesús lo está poniendo fácil. Y usted dice, hermano, por eso es sencillo creer en Dios. Jesús lo está diciendo porque Él sabe que hay muchas personas que dicen con la cabeza, incluso con la boca, yo creo en Dios, pero a la hora de la verdad no creen. ¿Me está siguiendo? ¿Me están entendiendo? Porque recurren a todas las cosas menos a Dios. En los momentos difíciles que se sabe si usted cree en Dios o no cree. Visitan el curandero, el brujo, el hechicero, cualquier otra persona y menos a Dios. No sé si es que se turban o es que creen en Dios, en un Dios lejano, un Dios del pasado. Pues mire, despierte. Jesucristo es un Dios presente, auténtico de este tiempo, resucitado. Y usted tiene que experimentar, vivir en un día a día bajo la gracia de Dios. Jesucristo no es una chepa, no es una aventura que yo hoy voy a estar con Él y me va a salir un día bien y mañana más o menos. No, permanentemente el que está en el camino de Dios le va a ir bien. Ahora voy a explicar, no es que usted no va a tener dificultades, situaciones, procesos de cruz, persecuciones, enfermedades y situaciones que no ocurren. Ahora, dentro de ese proceso, el Señor nos da esa garantía de su gracia. Y la mayor es la vida eterna. ¿Cuánta gente se ha afanado por alcanzar, como yo digo, 2 o 3 cheles, 2 o 3 dólares, 2 o 3 pesos, y se van con la mano vacía? Ay, santo. Porque son gente que su corazón está vacío, no creen en Dios.
Es un cacarón vacío. Ahora, cuando usted lo llena de Dios, usted se está llenando del amor de Dios. Usted se está llenando de la alegría de Dios. Usted se está llenando del gozo de Dios. Ay, santo. Así que vamos a creerle a Jesucristo. Vamos a vivir un día a día con Dios. Y vamos a orar. Porque ese Dios que se trasladó a un lugar a otro es el Dios que sana, que libera. Vamos a orar por todos los enfermos. Y le invito, escuche bien, a los que toman pastillas, que coloquen, dito sea el nombre de Jesús, todos sus medicamentos, que los nombren en una hoja, mándenlo a hacerlo en computadora a sus hijos y péguenlo en una pared. Y pidiéndole al Señor, mire, ve quitándome y sanándome de tal enfermedad. Pero tienen que ir al médico para determinar de que ese medicamento ya usted no lo va a necesitar, porque su organismo natural está reaccionando a él. No es que usted va a decir, esto no es emoción, esto es una realidad. Usted lo coloca, va al médico después de un tiempo X, su visita al médico, el médico le va a decir, mire, ya tú no necesitas eso. Como muchas personas que van al médico, y si ya tú no lo necesitas, entonces van a ver la gracia de Dios y al final, si no te queda ningún medicamento, usted va dando su testimonio. No pueden darlo de 10 medicamentos, le quedan 2, y es un testimonio de gracia de Dios. Y es un ahorro económicamente para muchas familias, que son muy caros los medicamentos. Pásate, Jesús, derramando tu gracia, derramando tu misericordia. Oramos por quienes escuchan este mensaje, los que van camino a su lugar de trabajo o alguna diligencia o una situación. Tócale, Señor Jesús, y comienza a sanar a tantos enfermos que padecen, que tienen que gastar mucho dinero en medicamentos y a veces no lo tienen, ni lo pueden comprar. Súplele, Señor, ese medicamento en su cuerpo y sean sanados, sean liberados, para que no tengan que usarlo más. Dile, yo le creo a ese Dios que está vivo, que se traspasó las paredes cuando los discípulos estaban ahí y que se trasladó de un lugar a otro, que caminó por el mar. Gracias, Jesús. El Hijo del Hombre le creemos que se llama Jesucristo, sellado por el Padre, que tiene esa gracia especial. Gracias, Señor, por tantos alimentos que nos has dado y que no hemos sido capaces de agradecerte. Gracias a la generosidad de los padrinos y madrinas que se desprenden mensualmente con su ayuda y lo que envían los alimentos, los enlatados, los pampers. Bendice a esas hermanas y esos hermanos que ellas saben esa obra tan hermosa que hacen para que lleguen a tanta familia. Que feliz se puso una hermana cuando le llevamos una ayuda, que lloró, porque decía, ¿cómo puede ser? Mire cómo esta gente no son mi familia directamente, pero me tratan como si lo fuera. Esa es la idea. Cada cristiano, cada hermano, debemos tratarlo como familia. Si usted no tiene, nosotros nos dependemos para que tenga poco o mucho algo, para que podamos compartir. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Recordarte, si este mensaje ha llegado a tu corazón, ora por mí, ora por mi familia y ora por nuestro ministerio Jesús el Peregrino y el mensaje de hoy. Anote, este 15 de mayo a las 3 de la tarde será nuestro encuentro de oración y evangelización, Jesús el Peregrino, con el tema Os améis unos a otros como yo os he amado, dedicada a la Madre de Dios y a todas las madres, ya que en la República Dominicana se celebra a final de mes, pero no lo vamos a tener sino el día 15 de mayo. Estaremos con el ministerio invitado, la hermana Juani, y ungidos en Cristo, como siempre,
Ya ustedes saben, Caoba Segunda, después de la 11 y antes de la Sirena de Caobas. Te esperamos. Así que aparte esa fecha para que nos gocemos y no pregunta a los hermanos que se dieron cita de toda parte de la República Dominicana y se lo gozaron, y aquellos que vieron la transmisión vía canal de YouTube. A Dios la gloria, a Dios la gracia. Crea órganos nuevos, crea tejidos nuevos, células nuevas, en el nombre poderoso de Jesús. Y sigue bendiciendo la vida de todos nuestros hermanos. Un abrazo, tu hermano de siempre, José Luis Mañón.